Muy buen día a todos. Entonces, ¿cómo he titulado el documento que vamos a ver a nivel macroeconómico? Y por favor, prestar especial atención a estos tipos de documentos que aquí intenta dar esa perspectiva de por qué está sucediendo y lo que estamos viendo y qué podríamos esperar. Bueno, el dólar estadounidense espera datos macroeconómicos claves. Sabemos que esta semana, para aquellos que ya vieron el calendario de la Station, vamos a tener datos económicos claves, en el cual, como ustedes sabrán, son los que generan ese catalizador. Sin embargo, si el análisis técnico ya nos va advirtiendo de escenarios, estas noticias suelen ser los catalizadores para ver fuertes movimientos en los mercados. Y es lo que nos gusta, porque va desarrollando esta tesis y lo que menos nos gustaría es ese movimiento lateralizado en un activo. Byron sí está de vacaciones, pero ya estamos acá con todo. Y bueno, primero, repaso rápido qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Vemos reacciones positivas por parte del mercado tras la publicación del dato de PCE. Para aquellos que no sepan, el dato de PCE es una variable de calcular el IPC. ¿Cómo se calcula? Mediante otra fórmula, que es una fórmula que actualiza el precio trimestral y una de las cosas más importantes tiene el efecto sustitución. Por ejemplo, si sube mucho el precio de un producto, nosotros como consumidores tendemos a consumir otro producto. Caso clásico en las clases de economía. Si sube mucho el precio del queso, quizás vamos a optar por ir a jamones, ir a otra alternativa que no sea el queso. El IPC, por su manera de calcular, va a mantener siempre el queso con la misma ponderación. En este caso, el PCE va a mostrar una variación y también cuando nosotros veamos que el gasto, por ejemplo, en la pandemia en salud empieza a aumentar, va a cambiar la ponderación. Entonces es una medida más exacta para contener. ¿Qué es lo que vimos? Vimos cómo el dato de PCE se ubicó en el 2,8%. Este valor indica que se está nivelando la inflación hacia la baja, la Fed está consiguiendo su objetivo, ya que este valor no lo veíamos desde marzo de 2021. ¿Ok? Un valor bastante relevante y ya nos estaría alertando de que el precio está alcanzando esta zona objetivo, la zona en que buscaría que la inflación caiga al 2%. También vimos cómo los datos de ISM trajeron una lectura diversa, una lectura mixta. Vimos una presión inflacionaria y señales mixtas. ¿Por qué? Porque vimos cómo el empleo también cayó por debajo de la previsión, el ISM se ubicó en terreno contractivo, sin embargo, la partida de los precios pagados, price, se presenta aún con presión inflacionaria. Y es acá donde los inversores de largo plazo, lo que intentan ver un indicador adelantado, van alertando esa posibilidad de ver un posible repunte en la inflación. Y es toda la dinámica que hemos visto con los miembros de la Fed. Si ustedes verán, mantienen esa retórica de que hey, podemos mantener estas tasas a los niveles actuales. Por lo que no quiere la Fed es que esto comience a revertir su tendencia. Recordar, estos datos se van comparando con los datos anteriores. Es decir, ya tenemos fuera este sesgo y ahora se van a ir comparando con los nuevos datos, con la nueva demanda que hay. Y entonces es eso lo que se quiere evitar y es el temor que hay en los inversionistas de más largo plazo. También vimos la publicación del Producto Interno Bruto, el cual se ubicó en el 3,2%, una lectura inferior al 3,3% esperado, pero en terreno positivo. Si vemos, hay una leve tendencia al alza en el PIB, pero hay un problema, y que es el gasto público. Estamos viendo cómo el gasto público está inundando la economía estadounidense, siendo uno de los factores principales de crecimiento. Esto lleva a que la deuda en Estados Unidos aumente. De hecho, vimos la relación 1 es a 2,5, es decir, por cada dólar de crecimiento del Producto Interno Bruto hay 2,5 dólares de gasto público en deuda. Entonces, ese es el factor que está llevando a estos inversores de largo plazo de que posiblemente a mediano plazo no estamos viendo un gran titán económico que sería Estados Unidos. Y estamos viendo cómo este spread entre los indicadores líderes y el Producto Interno Bruto ya está indicando un posible deterioro del Producto Interno Bruto. Y acá
abordar. Nosotros siempre tenemos el enfoque, no somos ni bajistas ni alcistas, siempre tenemos los dos escenarios. Aquellos que ya están en nuestro seminario pueden entender que, o pueden ver y comprobar que nosotros siempre damos los dos escenarios. ¿Por qué? Porque estamos viendo estas divergencias, estamos viendo como el indicador líder, es decir, estos indicadores que intentan predecir más a largo plazo para el futuro, están en terreno contractivo, estamos -7. ¿Y cuándo tiende a llegar eso? El PIB tiende a llegar después. ¿Por qué? Porque el PIB es un indicador atrasado, no así el indicador líder de Conference Board. Elizabeth, vamos a analizar petróleo y oro, tranquilos, lo analizamos todos los lunes y viernes sin falta. Recordar, ¿dónde puedo ver estos gráficos? Estos están elaborados por XTB Research. Hay varios, pero aquellos que vayan a buscar gráficos, les sugiero siempre en Twitter pueden encontrar gran variedad, grandes exponentes, me pueden encontrar, voy publicando estos gráficos, pero estos suelen ser de fuentes de información pagada, ¿ya? Entonces, pero como les digo, en Twitter pueden encontrar todo este tipo de gráficos. El tema con los gráficos es no tener una lectura individual, hay que ver una lectura global de todos los gráficos. Entonces, ahora, ¿qué está esperando el mercado? ¿Cuándo van a ser los primeros recortes de tasa de interés? Y eso va a ser esta semana crucial con el indicador del mercado laboral. ¿Por qué? Recordar, la Fed tiene doble mandato. Le dicen mantén la estabilidad en precio, es decir, mantén una moneda estable sin presión inflacionaria o deflacionarias, y también mantén el mercado laboral saludable, que haya empleo. Entonces, lo que están diciendo los inversionistas es esto. Hey, la Fed de momento solo se tiene que preocupar por la inflación, producto de que el empleo se mantiene en mínimos históricos. Miren, los niveles que están desde la década del 90 están en mínimos. Esto, el factor empleo no es preocupante, pero cuando comenzamos a ver deterioro en el empleo, que es un indicador atrasado, es un signo de alarma para que la Fed comience a intervenir la economía y veamos esos primeros recortes. Por lo que la lectura que vamos a ver esta semana con los datos JOLTS, ADP, NFP, tasa de desempleo, presión inflacionaria por parte de los salarios, van a ser crucial. ¿Para qué? Para actualizar este valor. Lo que espera el mercado es comenzar a ver un pequeño deterioro que no alarme de un proceso recesivo, porque miren, cuando vea un fuerte deterioro, tienden a ser indicadores de recesión. Pero lo que quiere es que veamos menores probabilidades por la Fed de que mantenga las tasas actuales. ¿Para qué? Para evitar estos fuertes repuntes en el desempleo. Entonces, como les digo, el mercado actualmente está jugando con una línea muy finita para ver estas perspectivas económicas. Y lo detallamos con la estructura de cuñas que está mostrando a nivel técnico. Vamos a analizar, recordar, Juan, esta semana tenemos datos cruciales para la zona euro. Y esto es lo que yo les sugiero que vayamos atendiendo. Cada vez les voy a traer mayor información respecto a esto, porque es el principal temor que, al menos en mi análisis, está en torno a la economía estadounidense, que es la deuda. Recordar, la deuda en emisión de bonos tiende a estar a una tasa de interés alto, lo que incrementa los intereses pagados. Solo que por intereses de deuda estamos viendo cómo está pagando, no, 1 billón Estados Unidos. Veamos cómo está incrementándose el pago de solo los intereses de la deuda, lo que es mayor gasto de gobierno, y esto repercute en la actividad social, en los gastos que puede destinar el gobierno. Y es por eso que estamos viendo esta dinámica que en el los mandatarios de Estados Unidos no pueden llegar de acuerdo con este techo de la deuda. ¿Por qué? Porque estamos a nivel incontrolable actualmente en torno a la deuda. Estamos viendo cómo se gasta 1 billón de dólares cada 100 días. Y esto, recordar, el factor de quiebra de un país, de una empresa, de una persona, tienden a ser la deuda, el sobreapalancamiento. Estamos viendo cómo el total de deuda está alcanzando máximos históricos, lo que se traduce en mayor pago de intereses. Entonces, lo que está viendo la Fed y lo que está esperando los mercados son el actuar que está tomando la Reserva Federal con los datos económicos. Si bien estamos viendo desempleo a la baja, posible inflación al alza con estos datos de PMI adelantados y cambios en los bonos globales. Las perspectivas de los bonos se están transformando. Estamos viendo cómo el spread entre el bono basura, que se conoce decir de peor calidad,
versus los de grado de inversión se mantienen en mínimo, lo que está indicando que estamos frente a un escenario especulativo, en donde no se está agregando esa prima por riesgo a un problema financiero. Por eso, lo que estamos viendo es cómo se está moderando el Producto Interno Bruto con línea verde, vemos grandes caídas, pero también se está moderando la inflación en línea esta menor actividad económica y se mantiene a raya el desempleo, lo que es un escenario idílico actualmente y es por eso que estamos viendo esta entrada de flujos de dinero. ¿Cuál es el problema? Que nos sigue mostrando estos bancos regionales. Recordar, la banca tiende a ser el indicador adelantado de una economía. Cuando vemos deterioro, comienza a generar conflicto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos el gráfico del New York Bancorp, este banco regional que ya sorprendía al mercado y traía este recuerdo de la crisis bancaria cuando vimos que se desplomó tras ver un deterioro en sus balances y tener que aumentar su previsión para la salida de caja. Luego vemos que se detalló un nuevo problema. Estamos viendo cómo se siguen detallando problemas en este banco a nivel de balance, lo que genera incertidumbre en si estamos viendo un escenario idílico o estamos viendo un posible problema financiero. ¿Dónde se sustenta esto? Estamos viendo caídas de los depósitos. Los bancos están teniendo esta retirada de depósitos. También este gráfico revelador de Zero Hedge, en donde vemos que la línea de liquidez, es decir, cuando quebró Silicon Valley Bank, entró la FEDIC, entró la Fed a estimular, a dar esa ventanilla de liquidez para evitar un colapso financiero. Lo que pasa es esta línea verde. Bueno, vimos cómo esa liquidez benefició a los activos, pero acá el signo de alarma. La línea roja nos dice qué hubiera pasado con los bancos pequeños sin esa línea, excluyendo la línea de financiamiento. Bueno, el ejemplo sería claro. Hubiéramos tenido ese problema financiero. Por lo que, ¿qué nos suscita esto? ¿Qué nos trae la interrogante? En marzo, este mes, se vence la línea y ya anunció la Fed de que no va a existir esta línea de financiamiento. Y lo que sucede ahora es que va a pasar con la banca regional, porque ahora se va a exponer su balance sin esta ayuda de financiamiento. ¿Cuál sería la especulación de 2 a 3 años? No entiendo tu pregunta. Buenos días a todos. Recordar, si les gusta este contenido, dejar su me gusta, ya que me ayuda con la relación me gusta visitas y también cualquier duda a nivel macroeconómico, este es el nivel, esta es la instancia que pueden hacerla. Bueno, Europa, ¿qué está sucediendo? Como le he comentado, China teníamos proyecciones de positivas, teníamos también proyecciones positivas de Estados Unidos, Europa es la que nos está generando mayores interrogantes. ¿Por qué? Porque vemos el escenario más complicado para un banco central, en donde vemos presiones inflacionarias y también caída de la actividad económica, lo que se conoce como un escenario o posible escenario de estanflación. Bueno, datos positivos esta semana. Vimos que Europa experimentó una tendencia a la baja en la inflación. Acá vemos cómo está el dato de inflación, sigue disminuyendo. Esta lectura fue menor a la previsión y menor al dato anterior, es decir, estamos viendo un ajuste mejor de la demanda y oferta, pero recordar, siempre debemos interpretar de dos formas. Una caída acelerada de la inflación o una caída de la inflación no indica que la demanda es menor o generalmente la demanda es menor. Indica debilidad en el consumidor. Entonces estamos viendo cómo subir con el 2,5%, datos positivos, producto de que permite al Banco Central a comenzar a flexibilizar su política monetaria, y al igual que la Reserva Federal, están esperando estos motores para ser catalizadores en el mercado. ¿Cuál es el problema en Alemania? Muy distinto a lo que está en Estados Unidos, de que los datos económicos igual muestran fortaleza. Acá vemos debilidad en la demanda del consumidor, y una menor perspectiva hacia las ventas minoristas. El sector minorista, recordar, representa 2/3 del PIB. Ya en Estados Unidos y en las primeras economías tiende a ser así. Entonces estamos viendo cómo estas medidas, tanto las ventas minoristas como el consumidor, el indicador del sentimiento del consumidor, está en indicadores negativos, terreno contractivo. Y siempre que llegan eso, tienden a ser escenarios de recesión. Estamos viendo un deterioro en la economía alemana que tiende a ser la economía líder de la zona euro. También lo que estamos viendo es la venta minorista. Si nosotros nos fijamos, y pasa lo mismo en Estados Unidos, solo en la línea azul, ¿ustedes qué ven? Una tendencia alcista en la venta minorista. Entonces, si uno ve ese gráfico, dice, hey, a nivel de venta minorista, hay un impulso en el consumidor, sigue consumiendo más. Pero bueno, económicamente nosotros entramos a decir, sí, pero estas ventas minoristas son solo nominales.
Le dice, ajustame la inflación, porque obviamente si todo cuesta más y tú vas a gastar más para consumir lo mismo, bueno, veamos, ajustémoslo a las ventas reales y vemos que la tendencia actualmente es a la baja. Entonces, ¿qué le dice uno? Sí, efectivamente, el consumidor tenía mayor consumo, producto de que tenía que gastar más para consumir lo mismo, pero si lo ajustamos, no está consumiendo más. Es decir, hay un deterioro en la calidad de vida, en la calidad del consumidor. Ahora, Bitcoin. Recuerda, ¿qué estamos viendo con Bitcoin? Un activo muy atractivo, muy seguido por todos, máximos históricos, sorprendiendo al mercado. Y acá tengo que ser honesto con ustedes. Bitcoin, teníamos las perspectivas al alza, recordar, hicimos un análisis donde veíamos acá esta estructura alcista, pero Bitcoin a lo menos me hace pensar ahora. Si bien tiene un componente especulativo y al no tener subyacente, hace que Bitcoin sea un componente especulativo. Hemos visto cómo cuando Estados Unidos presentó su dato de Producto Interno Bruto y vimos ese deterioro en la deuda estadounidense, fue un impulsor para Bitcoin. Esto ha llevado a que la incertidumbre en torno a las monedas fiduciarias, estas monedas que transamos, esté siendo cuestionada por parte de los inversores y estén viendo a Bitcoin como un activo, no voy a decir activo refugio porque su volatilidad no respeta lo de un activo refugio, pero sí alguna alternativa. Algo están viendo que no logro descifrar de momento. Sabemos que tiene ese valor de moneda, pero bueno, lo dejamos para la interpretación de cada uno. Lo que sí estamos viendo es cómo Bitcoin fue el mejor activo de rendimiento de cara a 2024, también 2023. Vemos un optimismo, pero el conflicto de la deuda es lo que me hace pensar, en donde hay mayor deterioro, hay mayor riesgo por los bancos centrales, donde los inversores están buscando alternativas. Y es por eso, no es de extrañar que estamos viendo cómo Bitcoin y también el oro estén subiendo. No quiero decir que sean correlacionados, pero algo está pasando a nivel macroeconómico que la gente está viendo masivas entradas en Bitcoin. Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué los fondos están entrando con grandes entradas de dinero? ¿Por qué estamos viendo este comportamiento en Bitcoin? Bueno, tenemos tres factores. El principal, tenemos un componente especulativo, pero viene el halving, que tiende a hacer esta reducción a la mitad de la recompensa por parte de los mineros, por lo que los mineros solo van a comenzar a minar o van a tener incentivos si el precio continúa subiendo, si no, no le recompensa. Lo que hace también que este activo no pueda sufrir de política monetaria expansiva, la incertidumbre en torno a las monedas fiduciarias. Estamos viendo cómo los gobiernos están muy endeudados y tiende a ser una mayor exposición. Y también los ETF. Esto está facilitando a que los inversores institucionales e inversor común minorista pueda entrar a estos tipos de activos. ¿Y qué pasaría con el halving? Bueno, el principal impulso que tenemos ahora no se debe al halving, son a estos tres factores, a estos dos factores que eran contra el halving, pero acá tenemos un gráfico muy detallado de qué sucede cuando se anuncia el halving. Podemos ver que en 2016 vimos un movimiento correctivo a la baja, en 2020 igualmente movimiento lateralizado, que es un movimiento correctivo, y ahora ¿qué es lo que podría suceder? Viene con un más 122%. ¿Qué podría suceder ahora en el halving que se va a realizar en 23 de abril de 2024? ¿Podríamos ver una tendencia correctiva para luego ver un nuevo ciclo al alza en Bitcoin? Podría ser, ya es lo que vamos a estar cubriendo y lo que va a estar pasando en Bitcoin. Esto ha estado acompañado mucho por esta entrada de dinero. Estamos viendo cómo los volúmenes de operaciones al contado de las principales bolsas es elevado en torno al Bitcoin. Este es un gráfico que muestra el volumen de Bitcoin en spot en diario. Estamos viendo cómo se está alcanzando máximo. Pero recordar, los mercados corrigen. ¿Puede estar en un escenario sobre compra? Veámoslo. Estamos cercanos a estos máximos. Entonces, voy a responder sus preguntas si hay alguna. Estimular de nuevo la Fed si se presenta deterioro en el sector bancario, es esa la incertidumbre. Tenemos que ver cuál es el deterioro, pero recordar, si llega alguna quiebra financiera, cambiaría todo el paradigma de esta economía de ricitos de oro. Lo que estamos viendo en la Fed que podría estar problemando es que se está quedando sin liquidez por parte de los repo inversos, por lo que podría ser en los próximos meses un anuncio de un QE, si bien no un QE como tal, de estimular el balance de recompra de activos para poder entrar más liquidez al mercado, podría anunciar alguna medida que sirva de, de reemplazo a este QE. ¿Por qué? Porque los altos niveles de deuda hacen que el Tesoro tenga hartos gastos.
y eso da a gastos, tiene que financiarse. Entiendo que Estados Unidos aumenta su pago de intereses, así controla los índices de la tasa de desempleo. Lo que estamos viendo ahora no es el pago de intereses se debe a la política monetaria, es decir, en este caso que tiene deuda con alto interés, lo que le sirve a un endeudado es una alta presión inflacionaria. Cristian nos dice el porcentaje de recompa, exacto, Cristian, sí, eso también va en línea al halving. El Bitcoin lo tenemos analizado a diario y en horario. Ethereum tiene halving, creo que no, Ethereum no tiene halving. Ok, bueno, también, como es habitual, todos los lunes les traigo el Goldman Prime, es decir, Goldman Sachs dicen qué es lo que están haciendo sus clientes más selectos. Estamos viendo cómo están aumentando las compras en acciones estadounidenses, se están exponiendo nuevamente al mercado. Recordad, la semana pasada indicaba este movimiento correctivo, producto de que se están saliendo, pero ahora estamos viendo que la adquisición es larga, es decir, las compras largas que se están exponiendo a esto son en tecnología, industria y sector inmobiliario. Sector inmobiliario se ve favorecido por bajada de tasas y la industria igualmente. Estamos viendo cómo ahora los inversores de profesionales, los que manejan gran masa monetaria, están viendo esta mejora en la amplitud de mercado. Entonces entramos de nuevo a este concepto, 7 versus 493. ¿A qué me refiero con esto? Las 7 compañías, las 7 magníficas versus las 493 compañías que cotizan en SP500. Estamos viendo cómo el principal factor que llevó al alza a la tecnológica fue el repunte en el EPS. Estamos viendo cómo las estimaciones de al alza fueron este factor fundamental que llevase que Nvidia alcanzara nuevos máximos, como eh, Meta alcanzara también nuevas perspectivas, mejor rendimiento. El problema es que de cara a 2024 vemos cómo se están alineando a la baja los datos de EPS, lo que indicaría que podrían entrar en sobrevaloración estos activos de riesgo. ¿Y qué estamos viendo con las 493 restantes? Bueno, el spread entre las 7 magníficas y el restante, las 493, se está reduciendo, por lo que podríamos comenzar a ver esa rotación en activos de pequeñas y compañías de valor. También vemos que la prima por PER y valoración relativa en torno al growth versus value está alcanzando máximos que no se veían en los últimos 40 años y nos indicaría ya en este niveles de la burbuja 2000, lo que indica que estamos viendo cómo las acciones de crecimiento están a un nivel muy ajustado, es decir, caro, y no así las value, que es lo que están haciendo ahora los grandes clientes de Goldman Sachs. También vemos cómo en semiconductores están llegando a entradas récord en los niveles de compra, lo que indica, por teoría contraria, un nivel de sobrecompra. Luego de seguir estos niveles récord, podrían venir correcciones. Por lo que también estamos viendo cómo los fondos tecnológicos van camino hacia una entrada récord de 99.000 millones de dólares en 2024. Este nivel récord que nos entrega Bank of America indica también la posibilidad de dónde va a salir más dinero. Por lo que cuando se empieza a cuestionar eso, podrían traer movimiento correctivo, lo que mejora la amplitud de mercado.